En este video vamos a hacer unos ejercicios de calcular la diferencial. Cuando uno dice calcular la diferencial, naturalmente es porque la diferencial existe en los puntos naturalmente donde se esté considerando. Por ejemplo, si yo tengo z igual a esta función de dos variables, por decir algo, e a la x más y, ¿cuál es el valor de la diferencial de z? Entonces va a ser simplemente dz de x por dx más dz de y por dy igual a df de x por dx más df de y por dy. Entonces simplemente calculemos la diferencial de z. La diferencial de z pues simplemente va a ser df de x por dx o dz de x, como lo quieran llamar, ¿no? Calculado en el punto x, y por dx más df de y o de z de y, como lo quieran llamar, calculado en x, y por dy. Entonces, naturalmente, cuando nosotros escribamos expresiones, porque la diferencial existe en cualquier punto, x y si no, se analiza, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual la diferencial de z en mi caso? La derivada con respecto a x de f, la derivada de e a la x más y, simplemente es e a la x más y, por la derivada de x más y con respecto a x, que es 1 más 0, simplemente por dx. Más la derivada de esta función con respecto a y, la misma función, o sea, e a la x más y, por la derivada de la función x más y con respecto a y, que es 0 más 1 y simplemente por dy. Vamos. 2. Escribamos otro ejemplo con la misma función, una función parecida. Por ejemplo, z igual a e a la x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cuánto vale de z para esa función? Entonces, de z ya saben que es la derivada con respecto a x de esta función por dx más la derivada con respecto a y de la función por dy. Y entonces lo que hacemos es calculamos la derivada con respecto a x y con respecto a y. Entonces simplemente de z, ¿cuánto vale? La derivada con respecto a x de esta función es la misma función por la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado con respecto a x, que es 2x, y simplemente por dx. Más la derivada con respecto a y de la función, que simplemente es e a la x al cuadrado más y al cuadrado, por la derivada interna, digámoslo así, con respecto a y, es 0 y 2y, ¿no? Y ahí está la diferencial de esta función. Ahora, esta es la forma más sencilla para calcular la diferencial, pero por ejemplo, si ustedes tienen esa función de arriba y quieren calcular la diferencial, también la pueden calcular aplicando las propiedades de la diferencial. Entonces vamos a calcular la diferencial de la función número 1 aplicando las propiedades. Entonces observen, si ustedes observan la función número 1, z, yo lo puedo escribir como e a la x por e a la y. Entonces, ¿cuánto vale de z? Pues simplemente es la derivada con respecto a x de esta, que es e a la x por e a la y, o sea, sería e a la x más y por dx. Más la derivada con respecto a y, esta es constante, es e a la y por e a la x, o sea, e a la x más y por dy. Pero queremos calcular la diferencial utilizando las propiedades. Entonces, la diferencial de z va a ser simplemente la diferencial de e a la x por e a la y. O sea que simplemente es el producto de dos funciones. Es este por la diferencial de este más este por la diferencial de este. O lo que es lo mismo, la diferencial de e a la x, que es e a la x por dx por e a la y, más, entonces que quede muy claro, la diferencial de este por este, más este por la diferencial de este. O sea, más e a la x por la diferencial de e a la y la diferencial de e a la y es e a la y por dy. ¿Y esto a qué va a ser igual? Simplemente va a ser e a la x más y
por dx más e a la x más y por dy, que es exactamente el mismo resultado. Entonces uno escoge o aplica la definición o aquí aplica las propiedades para calcular las diferenciales de las funciones. Lo importante es que ahí estamos aplicando los conceptos de la diferencial. Hasta pronto.